Después de un gran esfuerzo, el profeta Adamantes vence a los discursos complacientes y falsos de las constelaciones familiares. Ahora, en las 12 casas del zodiaco se encuentra un nuevo rival, el caballero de la religión judio-cristiana, esperando por el tan esperado enfrentamiento. En ese instante, una presencia demoníaca invade al cuerpo del profeta Adamantes, que lo hace criticar sin ton ni son a este poderoso rival que juega con la fe y esperanza de muchas personas, diciendo que la depresión la debe atender un sacerdote y no un psicólogo. No se pierdan este capítulo de los Caballeros de la Psicología, el blasfemo que vino del infierno. ¿Y tú has sentido el poder del cosmos? Hola, para quien no me conoce, yo soy el profeta Adamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy vamos a hacer una video reacción a un video que me pasaron una persona que quiero mucho. Muchas gracias por darme contenido de un sacerdote, un pastor, no sé lo que sea, el pastor Miguel, al parecer. Tengo miedo, Que habla acerca de si puede ir un cristiano o no al psicólogo. Cuando lo estuve viendo, los primeros segundos fue como que, a ver, das una respuesta interesante, pero conforme va pasando sí te vas dando cuenta que hay muchos sesgos, hay muchos prejuicios y sobre todo hay una tendencia a impedir que la gente vaya con profesionales a atenderse cuando de verdad lo requiere. Entonces vamos a verlo, vamos a opinar acerca de esto y sobre todo hay que aclarar que esto no es un ataque personal. Yo no conozco al pastor Miguel, no quiero decir que la religión en sí es mala a causa de él. O sea, es mala por otros aspectos. No, o sea, tiene sus pros y sus contras que luego lo vamos a discutir. Pero en este caso yo no quiero atentar contra tu creencia, contra tu fe. Solamente es atacar al discurso que este sujeto en particular está haciendo. Y esto porque representa una autoridad frente a los cristianos. Y lo que él dice, muchas personas lo van a seguir, lo van a tomar como un hecho. Y eso es lo que resulta peligroso para la convivencia social y sobre todo para la correcta atención de problemas psicológicos que puedan presentar las personas. Pero ahora sí, a lo que nos cruje, Chencha. Creo que ya lo dije bien. Esto se va a poner feo. Bendiciones, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Parece un ángel. Aleluya. Mi pregunta es, ¿puedo yo como cristiana ir a un psicólogo? A ver, ustedes que están viendo eso, si eres cristiano, responde tú ahí. ¿Un cristiano puede ir al psicólogo? Desde lo que te han enseñado, porque también me interesaría saber si la respuesta que él va a dar ahorita es del todo correcta o el güey se desvió y está metiendo sus propias creencias y está tergiversando la palabra del Señor. Santo Dios. Es una buena pregunta. Todo el que va a un psicólogo es porque necesita terapia psicológica, porque tiene a lo mejor trastorno mental. Mayormente la gente va a la psicología por depresiones, por situaciones que no le encuentra solución. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahí es lo que les digo, muy bien. Dices, ok, pues tienes razón. O sea, las personas van por situaciones que a lo mejor no pueden llegar a entender de lo que les está pasando y es cuando necesitan la ayuda de un tercero, de un profesional que estudió para eso, para que puedan salir adelante. A la situación, para eso hay unos profesionales que trabajan en esa área. Y pienso y creo que si esas personas fueron preparadas para esa área de psicología. Me da la impresión de como que está armando y formulando como su respuesta y va como de estas cuestiones generales hacia la cuestión particular que quiere atender y es como de, a ver, déjame ir pensando, entonces voy despacio y luego voy acelerando un poco hasta llegar a ese punto. Me da esa impresión, no estoy asegurando nada, no estoy haciendo un análisis corporal de lo que significa, no. Una vez más, es lo que me da la impresión. No está mal que vaya. Yo creo que tenga depresión. aunque tenga depresión, déjame decirte algo. Hay situaciones en el ser humano que ningún humano la puede resolver. Hay situaciones en los seres humanos que ningún humano puede resolver. Vaya al brujo, vaya al hechicero, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, vaya donde vaya. Ahí me causa conflicto
que pongan en la misma línea a brujos, a chamanes, con psicólogos y psiquiatras, ¿vale? Como que si, pues sí, esos güeyes. A ver, ni los hechiceros, ni los gurús, ni todas esas madres tienen estudios serios referente a lo que están haciendo. Hay cosas espirituales que se resuelven espirituales. Ahí no vamos a cuestionar la espiritualidad de las personas. Y a ver, la espiritualidad no necesariamente es religiosidad. Hay que separar esas cosas. Y si tú quieres vivir tu espiritualidad y eso te es benéfico y te es funcional, adelante, siempre y cuando pues no estés atentando contra la integridad física y moral de terceros. Ahora tú meditas en el punto. Tú me estás hablando de depresión. Uno de los casos más grandes sobre la faz de la tierra donde la gente está tratando de resolverlo con medicina, con psicología, cuando la psicología lamentablemente no va a poder operar. Que cuando hablamos de depresión... A ver, los psicólogos no pueden trabajar con depresión a pesar de que sus estudios incluyen el trabajar con personas con trastornos mentales o con problemas psicológicos, ahí dependiendo de la postura o el enfoque en el que estés parado. Ah, caray, tú como psicólogo no puedes trabajar con cosas psicológicas, olvídate de eso. Hablamos de una ausencia de Dios que vino a ocupar el enemigo, haciéndote sentir menos de lo que Dios quiere que... Jesús bendito. Estamos regresando a la edad medieval en donde aspectos, por ejemplo, como la esquizofrenia o en el caso de los trastornos mentales o problemas psicológicos, eran posesiones demoníacas. ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que está diciendo. O sea, no estoy poniendo palabras en su boca. Está diciendo que los trastornos mentales son posesiones demoníacas. Lo está diciendo como más bonito, más espiritual. Pero ese es su mensaje. Por eso les decía que es peligrosísimo este tipo de personas por la influencia que pueden llegar a tener. Y hay muchos adeptos que están en situación de vulnerabilidad que se compran estos discursos. Y imagínate una mamá que va ahí y ve y llega a casa y tiene una hija, un hijo con depresión. Esa madre no lo va a llevar al psicólogo porque el pastor dijo que no. Y esto pasa con muchísimos temas, ¿no? Que tu madre, tu padre, muchas veces le hacen más caso a lo que pueda decir un sacerdote o un pastor que a lo que pueda decir un profesional. Y ahí vamos a apelar eso. O sea, hay cosas espirituales que tienen que ser atendidos por la gente que se dedica a lo espiritual. Pero hay cosas psicológicas que deben de ser atendidas por psicólogos. Y en el caso de la depresión, pues no es una posesión demoníaca. Y eso ha llevado a las personas a tener un bajo autoestima y activa en su vida ese espíritu de depresión que la persona piensa que es. Ahora la depresión es un espíritu. O sea, y vean cómo a partir de esta frase de activa su espíritu de depresión porque tiene un bajo autoestima, le atribuye la culpa al sujeto de que él está generando esa depresión. Y a ver, no necesariamente en términos generales la depresión no es provocada por el sujeto. Muchas veces hay factores externos a que es lo que detona y provoca este tipo de conductas o este tipo de sensaciones o en este caso este tipo de problemas psicológicos. No es porque tú en un momento te sentaste y apachurraste el botón equivocado y ya entró una nueva emoción a tu cabeza y dijo, hola, soy ansiedad, perdón. Yo soy depresión. No. Es una enfermedad y no es una enfermedad. Cuando Saúl pecó con... Ahí, fíjense, una vez más, dependiendo la perspectiva, o sea, si nos vamos a un modelo biomédico, si mal no recuerdo, se le conocía como una enfermedad mental, pero después se utilizó más el concepto de trastornos mentales porque era más adecuado ante este tipo de aspectos y luego pasó a problemas mentales y ahora creo que son problemas psicológicos. Entonces el concepto ha cambiado, ha mutado, pero en algunos espacios se siguen conservando, por ejemplo, trastornos mentales o problemas psicológicos y hay una fuerte discusión en tanto a qué concepto utilizar, pero hay una discusión teórica a partir de estudios, a partir de investigaciones y que argumentan y demuestran por qué sí o por qué no están a favor de utilizar uno u otro y no parten desde un sistema de creencias y de valores que fue construido a partir de un libro de dudosa procedencia. Y a ver, no es para ofender a la gente que lee la Biblia, ¿va? Si lo tomas como una cuestión de analogía para ciertos aspectos de tu vida y no tan literal, qué chingón. Pero si lo tomas para querer argumentar aspectos como
la depresión o como los problemas psicológicos, pues ya es un pedo. Contra Dios y desobedeció. En lugar de la presencia de Dios le vino un espíritu malo, un espíritu dañino. O sea, no está dando evidencia de que se hizo experimentos a partir de esto, sino que a partir de una historia te está diciendo es que porque en la historia dijo que pasó, y no historia en cuestión de estos relatos que realmente se estudian, históricos, sino de historia como cuento. Atormentarlo, de modo que tuvieron que llamar a un salmita llamado David para que le ministrara. No llamaron a un psicólogo. Porque en aquella época no había psicólogos. O sea, está platicando de una historia que pasó hace miles de años, supuestamente, y que en la época pues todavía no existía la figura del psicólogo. Entonces, es un pensamiento muy absurdo, como decir, es que, a ver, anteriormente, cuando eran neandertales, pues se morían y acudían entre ellos para ver cómo sobrevivían. No le hablaban a un doctor, ¿ves? Entonces los doctores no sirven. Pues no, porque los neandertales ni siquiera tenían la idea de lo que era un médico. O sea, nada más quiero destacar como lo absurdo de este tipo de frases y cómo embaucan a través de esta retórica a la gente para apabullarlas y hacerles creer de que, pues es que tiene lógica lo que está diciendo. Pero ya cuando te puedes analizar así punto por punto, pues te das cuenta que pues no hay un argumento sólido en lo que está diciendo para defender esto de que no deberías ir con un psicólogo. Pero la gente podía decir, está loco, está de remate. No, pero la gente reconocieron que un espíritu malo venía a atormentar a Saúl y A ver, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de lo que dice Durkheim, ¿no? En la cuestión de la anomia social. Hay ocasiones en donde la gente desconoce cierta información, cierta normativa de la realidad y esto puede entrar en cierto shock. La discusión que hace este autor es justamente para darnos a entender que la gente en su mayoría está buscando cómo nombrar la realidad y busca conocer esa realidad y cuando no la conoce entra en caos. Y vemos generalmente, por ejemplo, que nuestras civilizaciones antiguas, la mayoría de ellas eran politeístas porque para dar una explicación a lo que estaba pasando se creaban dioses. Llueve, el dios de la lluvia. El sol, el dios del sol. Hay maíz, el dios del maíz, ¿no? Y esto en diversas sociedades a través del mundo. Entonces, muchas de este tipo de pensamiento mágico, el pensamiento religioso, daba una explicación a cosas que en ese momento la tecnología y la ciencia no podía explicar porque no existían las herramientas o la tecnología para poder dar esta correcta explicación. Con el paso del tiempo se va generando estas explicaciones y ahora ya no es el dios de la lluvia, ahora es el ciclo del agua, pero ya lo entendemos y pasaron miles de años desde que se dijo por primera vez dios de la lluvia hasta cuando se hicieron los primeros experimentos que te dijeron, esto llega a pasar. Entonces en una época en donde no había mucha información, en donde no habían psicólogos, por ejemplo, en donde no se estudiaba acerca de eso, si tú veías una persona que actuaba de manera distinta, atípica o anormal a lo que se esperaba, que me cae la palabra normal, perdón, pues iban a atribuir en muchos de los casos que era una situación relacionada a posesiones demoníacas. No porque así fuera, sino porque era más fácil darle esa explicación porque a partir de eso ya se puede generar una posible solución que es hablarle a un sacerdote para que haga un exorcismo y a partir de eso pues creer que ya se tiene el control sobre la situación y evitar como esta sensación de anomia social o sobre todo también de una posible disonancia cognitiva. Actuar de la manera incoherente, incorrecta, donde él se supone que trabajara correctamente mentalmente, no lo estaba haciendo, estaba fuera de sí. Y los que estaban alrededor identificaron inmediatamente que eso no era problema de un psicólogo, que había que buscar a alguien espiritual. Y ojo, vámonos a una época todavía más contemporánea. Esto era explicaciones dadas en la Edad Media, pero aún en la actualidad sigue pasando, sigue habiendo muchos espacios, muchas comunidades que desconocen los temas relacionados a psicología o a lo que comúnmente conocemos como salud mental y que pueden seguir pensando, sobre todo en comunidades rurales, que este tipo de actitudes o comportamientos atípicos son relacionados a cuestiones demoníacas o relacionados a cuestiones espirituales, pero eso no quiere decir que realmente sea así. Y es que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar y muchas veces son cosas
que tú no puedes explicar por el desconocimiento sobre esas áreas, pero que probablemente si le preguntas a un experto te lo pueda explicar el por qué se está comportando haciendo determinadas cosas. Y en caso de que no se pueda explicar, es más factible pensar que ese suceso aún no se puede explicar con las herramientas o la tecnología que tenemos en la actualidad, pero que en un futuro vamos a poder hacerlo. Cara el arpa, esa persona fuese libre. Pero ¿por qué le vino ese espíritu malo de depresión a Saúl? Porque abandonó la presencia de Dios. Cuando el ser humano no... Ahí está ya con un mensaje coercitivo, ¿no? De si tú te alejas de Dios, te van a pasar cosas malas. O sea, eso es lo que está diciendo. Se alejó de Dios, tuvo todo este desmadre de los demonios. Entonces yo nomás te dejo ahí las cosas. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si te alejas de Dios y te vas de mi iglesia, ahí está. Le vas a abrir las puertas al diablo. Y si no está tu abuelo para que se peguen un tiro ahí en el cerro con machete, pues nadie te va a defender. Tiene la presencia de Dios, el enemigo vendrá con todo tipo de espíritu para hacer... En este punto también es una cuestión de tienes que conservar adeptos porque los adeptos son los que mantienen económicamente a estas iglesias. Entonces es muy dado que hagan este tipo de discursos para seguirlos manteniendo ahí y a través del miedo sigan donando su dinero, sigan acudiendo, sigan invitando más gente, sigan creciendo este tipo de espacios que al final pues atentan contra esta vulnerabilidad de las personas y juegan con su fe. La gente cree que tú estás enfermo, que tú estás loco y que necesita un psiquiatra y que necesita un psicólogo, cuando es un problema que se resuelve espiritual. O sea, si hubieras hablado de cosas espirituales que se resuelven, de cosas espirituales, chido, pero ya decir que la depresión es una cuestión espiritual es una total falta de respeto hacia el trabajo de muchos profesionales. Y lo hablo en específico de estas personas porque he conocido sacerdotes que no tienen pedos con profesionales y sobre todo es como de, a ver, esto sí hay que hablar de Dios y todo, pero necesitas ir con un profesional, ¿vale? Porque Dios no te va a atender esta parte o Dios no está relacionado con esto. Tú necesitas a tal persona, pero cuando llegan a este extremo de a ver, no, nosotros somos los únicos que podemos atenderte, somos los únicos que podemos curar todo y somos omnipotentes, pues ya es muy pretencioso de su parte. Amén, muchas gracias. Dios te bendiga. No le agradezcas, amiga, no le agradezcas, no te respondió nada, te dejó peor. Es más, al final, básicamente fue así como que, no te digo si sí o si no ir, sino que si vas, es tu pedo porque ellos no deberían resolver eso. Y quien debería hacerlo pues tendría que ser una cuestión espiritual, es decir, pues él, porque es su área. Pero no, a ver, está chido si quieren creer en una religión de verdad, háganlo, muchas veces es funcional para las personas por el sentido de vida y lo que ustedes quieran. Pero una vez más, si empiezan a agredir, a atacar o a hacer intrusismo profesional, hay que tener ese criterio de decir, oye, hasta aquí pinto mi línea. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Sí me es molesto verlo. Esta es la segunda vez que veo ese video y aún así me sigue dando cierto coraje este tipo de formas de pensar porque pone en peligro a muchas personas en el sentido de que a causa de eso habrá muchos que no acudirán con profesionales y esto en psicología y suele pasar en la medicina, en nutrición, con fisioterapeutas, con todos los profesionales del área de la salud. Los leo, no se olviden de suscribirse a este canal activando la campanita de notificaciones, ya casi llegamos a los 80,000 y la meta son los 100,000. Así que ayúdenme compartiendo este video así un chingo de veces, la neta me van a salvar de la pobreza ustedes. Y nada, yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia. Bye.